valga la pena mirar. Tengo puesto los ojos. El tema de hoy. Hoy estos días, el día jueves, siempre, ¿cuál es el tema que nosotros compartimos? ¿Quién se acuerda? Conozcamos al Hijo de Dios. Mire, a mí me ha servido tanto eso en mi vida espiritual, ¿no? Y yo creo que usted también. Conozcamos al Hijo de Dios. Ahora lo vamos a ver con un subtema importantísimo. Conozcamos al Hijo de Dios anunciando. ¿Anunciando qué? La venida del Espíritu Santo. Oh, del Espíritu Santo, cuánto lo necesitamos, ¿no? Y vamos a leer por lo menos quizá algún par de versículos. Y vamos a irnos al evangelista Juan, porque esto tiene que ver en el capítulo 14, 15 y 16. Juan, evangelista Juan, capítulo 14, cuando lo tenga me dice, ¿estamos listos? Vamos a leer ahí, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados de verdad. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora la lectura es bastante extensa, dice el versículo 12, la segunda parte, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Esto fue lo que ocasionó que los discípulos se pusieran preocupados, angustiados, ¿no? Luego les dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y el 18, vamos a dar hasta ahí la lectura, el 18, versículo 18. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es lo importante, amados. Digamos al Espíritu Santo, enséñame, enséñame, enséñame. Abre mis ojos del entendimiento. Te lo suplicamos, mi Padre bueno, amoroso, mi Padre Santo, en el nombre de Jesús. Vamos entonces a compartirle 3 pensamientos. ¿Cuál es el primero? El Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Vamos todos? Dígalo. Es un estudio. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Esa es la primera parte, ¿no? 2. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo enviado por el Padre y enviado por el Hijo. Mire qué interesante esto, ¿no? Y 3, el Espíritu Santo y sus operaciones, sus oficios, su rol, ¿no? Así es. Entonces, vamos a comenzar esto. ¿Cuál es el contexto para que Jesús les anunciara esto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el contexto? ¿Sabe cuál es el contexto? Que Jesús les dice, miren, estamos ya a unas horas en que yo voy a ser capturado, voy a morir y yo me voy con mi Padre. Esto provocó en los discípulos, ¿se acuerdan que el estudio del jueves pasado se llamaba después de la última cena? ¿Quién se acuerda? Bueno, si vinieron o estuvo pendiente, así se llamaba el estudio pasado. Después, conozcamos al Hijo de Dios después de la última cena. ¿Y qué fue lo que pasó después de la última cena? Jesús lavó los pies de los discípulos, una gran enseñanza para nosotros. Habla de la humildad y habla del servicio, ¿no? Pero también después de la última cena, o la Santa Cena, si quiere llamarle así, Jesús anunció la traición de Judas, de ese discípulo, era uno de los 12. Jesús anunció la traición de Judas.
Y luego también vimos que Jesús anunció, mire, esto es tremendo, ¿no? La negación de Pedro. El apóstol Pedro lo negó 3 veces. Entonces ya estaban prácticamente Jesús con sus discípulos en las últimas horas de cuando Cristo va a ser capturado. Pero imagínense que de la Santa Cena o de la Última Cena hubo bastante diálogo de Cristo con los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos se pusieron tristes al grado que lloraron. Y no es para poco, si es que fueron 3 años y medio de estar con su maestro, de estar con su Señor, de ir con Él a todas partes, de comer con Él, descansar con Él, todo eso. Y ahora sabe que Él va a ser capturado, va a ser golpeado, va a morir y luego se va a ir al cielo. Entonces esto provoca en ellos una conmoción sentimental, ¿no? Hoy lea el versículo 1 del capítulo 14. Están turbados los discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y mire cómo comienza él a animarlos, a consolarlos, a motivarlos. Ya el versículo 2 dice: en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Consolándolos, animándolos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahora, la primera parte que quiero que veamos es esto. El Espíritu Santo es nuestro consolador, porque fue el que consoló a los discípulos y es el que nos consuela también a nosotros. Quiero que veamos ahí una serie de versículos. Anótelos si les sirven. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué pasó ahí? La tristeza de los discípulos les había embargado su corazón, habían lágrimas en ellos, y esto trasladémoslo a nosotros. Ahora podríamos ser nosotros, quién sabe, con la separación de un ser querido, ¿no? Pero aquí viene lo más lindo, ¿no? Él les dice: no dejaré huérfanos. Es el capítulo 14, versículo 18. Él les dice: tristeza ha llenado vuestro corazón. Es el capítulo 16, versículo 6. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Y luego les dice en el versículo 20 del capítulo 16: vosotros lloraréis. Ahí está, ¿no? Vosotros lloraréis vuestra tristeza. Qué tremendo esto, hermanos amados. Lloraréis y lamentaréis. Pero luego dice el último versículo 16, 22. Vosotros ahora tenéis tristeza. Vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver. Quiero que se traslade a ese momento difícil de los discípulos. Era muy difícil. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si se puede utilizar ese término, la medicina que Él les está aplicando. ¿Qué? Esto es para nosotros. El Espíritu Santo de Dios es Él la respuesta. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo que les va a dar al Consolador, el Espíritu Santo. Mire ese versículo 18, me gusta, del 14 y 18, no os dejaré huérfanos. En otras palabras, he estado con ustedes 3 años y medio. Ahora yo me voy, ustedes se sienten que van a quedar huérfanos. Pero ¿qué les está prometiendo? Les está prometiendo al Espíritu Santo. Y está diciéndoles que el Espíritu Santo va a venir. Léase por favor ahí el versículo 26 de ese capítulo 14. Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. El Espíritu Santo, el Consolador, oiga, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les está animando con esto del Espíritu Santo. Ahora, hay más versículos. Quiero que vuelva a retomar estos versículos que le acabo de decir cuando los discípulos están tristes, cuando la tristeza ha embargado sus corazones. Estos versículos de Juan 14:1, Juan 14:18, Juan 16:6, Juan 16:20, Juan 16:22. No se turbe vuestro corazón, no dejaré huérfanos. Tristeza ha llenado vuestros corazones. Vosotros lloraréis, vosotros ahora tenéis tristeza. Trasladémoslo ahora a este momento. ¿Cuánta gente que usted no sabe, o que no sabemos, o que no conocemos, está tristemente, óigame, dolida porque ha perdido a un ser querido? Porque perdió a su mamá, perdió a su papá, o a un hermano. Bueno, aquí hemos tenido esta semana pasada, nuestra hermana Anita, murió su hermano. Aquí el técnico, murió su abuelo, su bisabuelo. Luego, la hermana Gladys Callis, murió su hermana. Lo que pasa que cuando uno no ha pasado esto, no. Sí, lo siento, hermana, mi sentido pésame. Está bien, no, es un cumplido social. Pero algunas veces la gente no sabe lo que significa eso. Yo le puedo hablar porque los 3 casos los he vivido. Murió mi hijo, mi primogénito, cuando yo era un niño de unos 3, 4 años. Fue un dolor terrible, ¿no? Pero luego murió mi madre, cuando ella tenía 83 años. Y este año, que acabé de terminar, murió mi esposa. Entonces, esos son tragos amargos. Y está bien los cumplidos sociales, y bueno, pastor o como quieran, ¿verdad? Qué bueno que siquiera un saludo, ¿no? Pero no es lo mismo estar pasando el momento difícil. Mucha gente aún se ha muerto porque no ha querido la consolación. No, dice, no, yo no quiero que me estén consolando. Y ahí se van deprimiendo hasta que mueren. Ahora, ¿cuál es la medicina? Aquí está. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Les está diciendo, miren, el Espíritu Santo está en ustedes y mi Padre lo va a enviar y yo voy a llegar allá y le voy a pedir a mi Padre que lo envíe. Y ya el Espíritu Santo en ustedes se van a sentir diferentes, se van a sentir fortalecidos. Esa sería la recomendación a todas las personas que de veras estén pasando un momento difícil. No necesariamente solo que se nos muera un ser querido, ¿no? Pueden haber otras cosas que nos angustien, nos preocupen. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida, la solución? El Espíritu Santo de Dios. ¿Decimos amén? Ahora, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo. Dice 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo he estado con ustedes, nos hemos alegrado, nos hemos gozado, y ahora que yo me voy, ustedes están tristes y se sienten huérfanos, pero no dejaré huérfanos. Vendrá otro consolador. Esta debe ser nuestra alegría, que como cristianos no estamos solos. Oigan, hay un Dios lindo, precioso, el Padre, que envió a su Hijo, dice la Escritura, ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que envió su Espíritu a nuestros corazones. Y es el que de veras
nos anima, nos motiva y nos alegra. Hable con el Espíritu Santo y hablemos con el Espíritu Santo. Cuando usted se sienta desmotivada, desmotivado, desanimado, desanimada, hable con el Espíritu Santo y dígale: ayúdame, dame la fuerza, te necesito, Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces Jesucristo está diciendo que el Padre, que él iba a rogar al Padre para que lo diera al Espíritu Santo. Versículo 15-26. El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, procede del Padre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. ¿Qué les está diciendo? Es necesario que me vaya. Podemos leer ese versículo 14-16 primero, después vamos al otro. ¿Qué dijo el 14-16? Bueno, ahí está el 15-26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ya vamos a ver cuáles son los roles del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que vea es que el Padre lo envía, el Hijo le dice al Padre: mira Padre, es necesario que envíes tu Espíritu allá a mis hermanos. Eso se debe pedirnos. Les pido a ustedes que lo hagan. Pídalo. Tú lo has dicho. Yo lo necesito, dígale. Bueno, hay otro versículo ahí. Cuando dice el versículo 7 del capítulo 16. 16:7, ¿qué dice? Vamos. El Consolador, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que quiero que quede es que el Espíritu Santo no es una energía, como dicen los señores que venden revistas. Es una persona. Oiga, es una persona. Él no necesita tener cuerpo de carne y hueso para ser persona. Persona es el que piensa, el Espíritu Santo piensa. Persona es el que siente, el Espíritu Santo siente. Persona es el que ve, el Espíritu Santo ve. Persona es el que oye, el Espíritu Santo oye. Persona es la que tiene una decisión, voluntad. El Espíritu Santo tiene esa voluntad. Entonces, Él es una persona que vive en nosotros. Oiga, en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Alaba a Jesús. Entonces hay que vivir esa experiencia personal. Voy a repetir eso. Hay que vivir esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Usted siempre que se tire de rodillas, dígale al Padre: dame la experiencia personal. Quiero disfrutarla con el Espíritu Santo. Y abrace al Espíritu Santo. El Espíritu Santo: yo te necesito. No importa lo que la gente pueda pensar. Por eso les digo que lo hagan de manera privada, ¿no? Porque cuando uno muchas veces no lo hace de manera privada, puede pasar alguna experiencia quizás un poco extraordinaria y la gente no va a entender eso, ¿no? Pero es necesaria una experiencia con el Espíritu Santo. Nos trae gozo, alegría. Ahora, ¿qué más dijo el Señor Jesús? Vamos a buscar ahí un versículo que hable de gozo. Gozo. No sé si me puede poner, hermano, en los versículos de Juan 16:6, 16:20, 16:22. Juan 16:6, 16:20, 16:22. ¿Qué dice ahí? Vamos. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ajá. Es el 16:6, ¿verdad? Sigamos. Vamos con otro versículo. 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es posible que haya un momento difícil en que usted se sienta triste,
perdió en los negocios, perdió, bueno, lo que sea, ¿no? No necesariamente que se muera una persona, pero algo le entristece, le contrista. Pero ahí, ¿qué dice el Señor? ¿Ah? Vuestro corazón, gozará vuestro corazón. Voy a repetirlo, es el versículo 22 del capítulo 16, 22. Voy a repetirlo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En otras palabras, la presencia de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros produce, ¿qué produce? Gozo. Esta es mi preocupación. Un cristiano que no tiene experiencia con el Espíritu de Dios, bueno, yo no sé si está gozoso. No sé. Y algunas personas lo que hacen es poner unas músicas raras, porque quieren tener un gozo aparente, un gozo superficial. Y eso no va a funcionar. Puede alegrarse un ratito que le pongan una cumbia y usted la baila quizá, pero terminada, volvió a quedar la tristeza, ¿no? Pero el Espíritu de Dios realmente, si está rebosando en usted, creo yo que usted va a sentir un gozo extraordinario, ¿verdad que sí? ¡Gloria a Dios! Hagamos la experiencia, hermano. Bueno, por eso les pido de que este domingo que abrimos el culto a las 3 de la tarde, oiga, el culto a las 3 de la tarde, ¿qué tal le parece si comenzamos a vivir una experiencia en el gozo del Espíritu Santo? Cantamos, nos alegramos. Y yo no me voy a extrañar que usted comience, imagínese que aquí el misionero que tenemos aquí enfrente, misionero. ¿Y qué tal si el misionero de repente le agarra por brincar y saltar y está gozoso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Como usted lo mira bien serio, ¿verdad? Dice usted, ¿será posible que pueda hacer todo eso? Es que este es el problema. Mire, Jesús hace cosas sobrenaturales. ¿Acaso no es sobrenatural de que comieran más de 4,000 personas y luego 5,000? ¿Es sobrenatural o no es sobrenatural? ¿Acaso no es sobrenatural que era agua la que había en las tinajas y cuando sacaron era vino? ¿Es sobrenatural o no es sobrenatural? ¿Acaso no es sobrenatural que resucite una persona como fue con la hija de Cairo, con el muchachito de allá de Naín y con Lázaro? ¿Es sobrenatural? Y entonces, ¿cuál es el problema? Si el gozo, si el Espíritu de Dios rebosa. Por eso Pablo dice, embriáguense, pero no con vino, del que venden en la barrotería, dice, no. Embriáguense, dice. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. Pues de eso se trata. Es lo que está diciendo el Señor Jesús acá. Ese gozo, ¿no? Ahora bien, pasemos entonces, hermano, a la parte 3. El Espíritu Santo y sus operaciones. Él tiene oficio, roles, operaciones. Vuelvo a insistir, es la persona del Espíritu Santo. Es como el ejecutivo. El Padre está en su trono, su Hijo está a la diestra, pero aquí todas las operaciones, ¿quién las ejecuta? El Espíritu Santo de Dios, para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Cristo. Ajá. ¿Cuál es la primera operación que aparece ahí? Nos consuela. Nos consuela. 14:16, perdón. Todas son de Juan, ¿no? 14:16, y yo oraré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto debe hacernos saltar y brincar de la cama, ¿no? Para que esté con vosotros unos 3 días. Para que esté con vosotros. Mire, yo oraré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Esto debe alegrarnos porque fuimos sellados. Él vino a vivir al corazón. Aquí está. No se va. Y estará, nos consolará hasta el día en que nosotros
seamos levantados de la tumba. Él estará para siempre, ¿no? Pero hay otro oficio del Espíritu Santo. Nos enseña, 14:26, nos enseña, 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, mire, no solamente nos consuela, sino que nos enseña, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué pasa con Él? Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo vive aquí y nos va a enseñar, me enseña. Ah, yo no sabía esto. Ah, yo no entendía esto. Imagínense que alguien comience a buscar una experiencia con el Espíritu Santo. Oye, Henry, que vos estás en la mejor edad. Y te impacta cuando lees Isaías capítulo 11, versículo 2. Cuando está diciendo ahí que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, oiga, mire el proceso, el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Es Isaías capítulo 11, versículo, ahí está. Y reposará sobre Cristo, sobre Él, ahora es sobre nosotros. Y reposará sobre Cristo, sobre Él, el Espíritu de Jehová. Uno. ¿Cómo se llama? Espíritu de reposo. Significa que vino a mí y estará siempre, como dijo ahí, para siempre. Reposa aquí, Él reposa aquí, Él vive aquí. Él no es un huésped que está unos días, no. Él reposa aquí. Se le llama espíritu de reposo. Pero ¿qué más? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, sabiduría. Siga. Inteligencia. Mire, sabiduría, inteligencia, consejo, poder y conocimiento. ¿Acaso es poco? ¿Acaso es poco la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el consejo, el poder y por último el temor? 7 unciones, 7 operaciones. Dígalo en mi vida, en mi vida. ¿Acaso no es maravilloso? Allá dijo Jesús, Él os enseñará. Él os enseñará. Si procuramos nosotros vivir una vida constante en presencia, en la experiencia del Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a suceder? Él reposará siempre en nosotros, pero ¿qué va a suceder? Ahí estará la unción del conocimiento, de la inteligencia y el conocimiento. La inteligencia es fácil identificarla. Cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerda? Cuando íbamos octavo, ¿se acuerda? Que aparecían aquellas operaciones aritméticas, el factoreo. Es que yo no entiendo, señorita, es que yo no entiendo. Y hasta lloran. Y la pobre señorita va de darle y darle, es que no lo entiendo. Pero había ahí un carajito que la agarraba así, ¿ve? Rápido. Yo creo que por eso Dios te hizo arquitecto o ingeniero a vos, ¿no? Por la matemática. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Inteligencia. Y el maestro dice, qué inteligente esta niña o este niño, ¿no? Bueno, pues así suceden las cosas de Dios. Pastor, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Y por más que leo, no la entiendo. Simple mamá, simple papá, tírate al piso y dile, Espíritu Santo, Espíritu de inteligencia, ven sobre mí. Y cuando lo suplica, se abre. Y entonces ahí está el conocimiento. El conocimiento, y que más la sabiduría, y que más el consejo, y que más poder, y que más el temor a Dios. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Pues esto es lo que le está diciendo Cristo a los discípulos. Él los enseñará, Él los va a consolar, Él les va a enseñar. Y otra cosa les dice, 3, testificará de mí. Testificará de Cristo el Espíritu Santo, 15:26. Él es el que habla. Cuando usted le dice, oye amigo, me escucha.
quiero contarle una cosa importante. Y yo era un hombre arruinadísimo, un muchacho arruinado, hundido en la desgracia. El diablo me arrastró con todos los vicios sabidos y por haber. Pero el día en que me encontré con Jesucristo, el Hijo de Dios, Él me rescató. Él rompió las cadenas. Él quebró los yugos. Y ahora soy libre en Jesucristo. ¡Ah! ¿Quién testifica? Sí, yo. Pero la verdad es que yo nomás solo soy un instrumento. Quien está testificando es el Espíritu Santo de Dios, diciendo lo que Cristo ha hecho. Por eso Jesús les dice a los discípulos, Él testificará de mí. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero ¿qué más? El Espíritu Santo les dice Cristo a los discípulos, Él va a venir y va a convencer de pecado. Usted solo testifique, usted solo hable, usted solo presenta la palabra. Quien va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está allí, por más que usted grite y salte y diga cosas raras, porque algunas veces hay predicadores un poco groseros, ¿no? Y le dicen a la gente, sos un hijo del diablo, sos un perro, sos acá. Óyeme, eso no le va a funcionar. No es necesario que se ponga en ese estilo. Simplemente dígale, ¿sabes una cosa? Hay un enemigo que se llama diablo, tú lo conoces quizá o no. Es el que te tiene en esa condición. Estás atado, estás quebrado. Pero he conocido al Hijo de Dios, al que me hizo libre a mí. Él revienta las cadenas, quiebra los yugos. Amado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Testificando de Cristo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros para honrar a Cristo Jesús. Entonces, eso va a promover un sentimiento de la persona de culpa, de pecado. Y va a decir si es cierto. Este viejito tiene razón. Mi condición es terrible. De veras, no había pensado en eso. Ya no puedo seguir en esta situación. ¿Por qué? Porque tal vez es un pecador empedernido que tiene 2 mujeres. O es un pecador empedernido que le roba la empresa. Lo que sea. Pero cuando le estamos hablando de que Jesucristo rompe ataduras, quiebra cadenas y que para eso vino, para romper todo eso y limpiarnos y lavarnos, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Convenciéndole de qué? De pecado. Y dice la persona, si es cierto, soy pecador. Jesús, perdóname. Qué bello esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, pero también a los hijos de Dios, ¿qué más hace? Nos guía. No sé si puse el versículo del 16, 8 al 11, cuando convence de pecado. Ahí está. 16, 8 al 11. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice Jesús a los discípulos. ¿Y qué más? De pecado por cuanto no creen en mí. Pero ¿qué más dice? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Lo leyó? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. Pero quiero quedarme con la esencia. El Espíritu Santo es el que redarguye, es el que instruye, el que enseña, pero también convence de pecado. Ahora el Espíritu Santo guía a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, nos guía. ¿Qué dijo el versículo que sigue ahí? Vamos todos, 16, 13 al 14, 2 versículos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y sabe por qué hizo énfasis eso? Atención, atención. ¿Sabe por qué dice cuando venga el Espíritu de verdad? Porque hay un espíritu de mentira y es el espíritu satánico. Cuidado, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso me gusta, porque además de todo esto, ¿sabe? El Espíritu Santo revela las cosas que vienen del futuro. Él las revela. Claro, hay que leer la palabra de Dios, ¿no?
Y Él nos va a revelar. Mire, yo le invito a que lea el Apocalipsis. Son 22 capítulos. Léalos. Y con humildad le digo, yo me gozo en mi canal de YouTube, porque las redes pueden ser para arruinarse, pero también para bendecirnos. En mi canal de YouTube, José de la Paz, Santa Unción, estamos subiendo los estudios de Apocalipsis. Oiga, de Apocalipsis, búsquelo. Ya antier y ayer pasó el traslado de la iglesia. Hoy están pasando ya el trono de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque todo esto que es futuro, que viene, el Espíritu Santo nos está anunciando. Así va a ser, así va a ser. Reflexiona, ten cuidado, así va a ser. Estamos. El Espíritu Santo nos revela las cosas que vienen. Y por último, el Espíritu Santo tiene un trabajo lindo, glorificar a Cristo. 16, 13 al 14. ¿Qué dijo el versículo 16? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora agréguele, por favor, el versículo 14, que dice, Él me glorificará, dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que se encarga de darle la gloria a Cristo? El Espíritu Santo. La gloria al Padre, el Espíritu Santo. Así es. Esa es su función, ese es su trabajo. Todo lo que hemos visto. Pero quiero que nos quedemos con esto. ¿Qué experiencias ha tenido usted con el Espíritu Santo? No me corresponda. Solo piense. ¿Qué experiencias? El gozo. Qué bueno. Aquí hace unos años, allá por la década de los 70, 80, vino un predicador, un gran predicador. Claro, quizá a lo mejor no había habido una experiencia o la había pedido, y la campaña la estaban haciendo ahí por la Bermeja. Todavía no estaban algunas cosas ahí, ¿no? Era una especie de campo donde polvo se levanta. Y mire, cuando él ya iba propiamente ya para subirse a la tarima, se vino un viento tipo remolino, ¿no? Y ese viento lo envolvió y lo tiró al suelo y lo revolcó. Y se levantó sacudiéndose. Y comienza a testificar ese hombre. Dijo, no hay otro, sino el Espíritu Santo de Dios que ha venido sobre mí. Y mire, fue una campaña, óigame, algo extraordinario. Son las experiencias. ¿A usted le gustaría que el Espíritu Santo le diera una revolcada? No, por eso. Ajá. Hay gente que no disfruta porque dicen, es que dicen que uno se cae, es que dicen que a uno le da risa, es que dicen que a uno le da la llorona, es que dicen que te dé lo que te dé, pero que sea el Espíritu Santo de Dios, que te mueva, que te goce, que salte, que brinque. Una experiencia con el Espíritu Santo. Yo quiero que lo adoremos. Ya deja eso de que, no, es que a mí me enseñaron que esas cosas del Espíritu Santo son historia. Si el Espíritu Santo es de ayer, de hoy, de siempre. Así es. ¿Qué no le dije a usted que cuando yo estaba jovencito pasamos todos los jóvenes al frente para recibir el bautismo del Espíritu Santo y todos lo recibieron menos 2? Y ese menos 2 era yo uno de ellos. Y toda la gente, este Chepe de la Paz, a saber qué gran bandido es. A ser un gran pícaro, y comenzaron a criticarme. Yo me fui casi llorando a mi casa, pero eso me sirvió. Oiga, me sirvió, porque era un muchacho que no tenía experiencia en el evangelio, apenas tenía unos meses, pero yo comencé a orar por mi parte. Me acostaba anoche orando y preguntándole a Dios, ¿y por qué yo no tuve esa experiencia? Y me levantaba de madrugada, y se los he dicho 1,000,000 de veces acá, como a las 3 de la mañana,
Nadie me estaba ministrando, simplemente estaba dormido. Pero Dios sabía mi deseo, mi petición, mi ruego. Cuando de repente, porque en mi casa solo era mi madrecita, una tía anciana y yo. Cuando de repente me despierto en una experiencia, óigame, en un lenguaje que yo no le puedo explicar. Y pasé más de media hora. Y bueno, y llanto, y lágrimas, y en fin, y todas esas cosas. Ahí comenzó la historia de mi ministerio. Porque después de eso, ¡ay! ¿Quién me detenía? Yo quiero ir a predicar allá, quiero ir allá, quiero ir allá, quiero ir allá. Se requiere de una experiencia personal. Quiero que levantes tus manos al cielo, te pongas de pie y le digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven sobre mí. Díselo, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, llena mi vida. Oh, oh Espíritu Santo divino, Espíritu Santo de Dios. Dile a Cristo, a mi amado Jesús. Porque tú lo has prometido, porque tú lo has dicho, porque tú dijiste que vendría sobre nosotros, que se quedaría con nosotros para todo el tiempo, que Él me consolaría, pero Él me enseñaría, Él me guiará y me guiaría siempre. Oh mi Cristo, mi amado, mi Padre, gracias, dígale, gracias infinitas. Oh, toma fuerzas. Tú no te puedes quedar así. Ya tienes días de que te has enfriado demasiado y te has alejado del Señor. Vuélvete. El enemigo te puede hacer un gran daño si tú no reaccionas y te vuelves a Jesús. Déjame la oportunidad de orar por ti. Mi Padre, oro por la vida. Oro por esta vida, Señor. Tú conoces tus angustias, tus problemas, tus necesidades. Levántalo, mi Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y todos decimos, amén.